Al nacer la primera Ley Federal del Trabajo, surgieron nuevos conceptos sobre el derecho laboral, por lo que en esa nueva estructura se clasificó a los procedimientos en ordinario y colectivo, instaurándose las juntas de conciliación y arbitraje, y en donde los tribunales laborales actuaban como conciliador y árbitro. En un procedimiento ordinario se siguen las reglas tradicionales de la jurisdicción, concretándose a verificar si existen o no violaciones a preceptos jurídicos invocados por quien exige justicia laboral. El conflicto colectivo económico no pretende la restauración del derecho violado, sino el equilibrio entre los factores de la producción, representados por capital y trabajo. De esta manera, se entenderá por conflicto colectivo de trabajo aquellos que ponen en juego un interés común de toda o una parte de la comunidad obrera, siendo aquellos que afectan la libertad de pensamiento, la libertad sindical, los derechos de los representantes de los trabajadores y el derecho de una huelga. Así también serán de naturaleza colectiva los que plantean una cuestión de principio, cuya solución afectará la condición jurídica de los diferentes miembros de la comunidad. El conflicto tendrá por objeto la creación, modificación de una norma laboral o la interpretación de las normas de derecho del trabajo, así se trate de leyes, costumbres, convenciones colectivas o sentencias arbitrales. Y es que los conflictos laborales son aquellos que surgen entre los factores de la producción, derivados de una relación de trabajo. Estas diferencias pueden suscitarse entre trabajadores y patrones, o solo entre aquellos, o solo entre estos, como consecuencia o con motivo del nacimiento, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas laborales. Los conflictos de trabajo suelen dividirse en individuales y colectivos. Las demandas por despido son un primer caso o riesgo de trabajo en donde se afectan intereses de grupos obreros. También en el emplazamiento a huelga, cuando existen violaciones del contrato colectivo. En los conflictos individuales de trabajo, se produce una aplicación directa de la norma jurídica, mientras que en los conflictos colectivos, existe la creación o modificación de las reglas de carácter económico entre las relaciones obrero-patronales. El conflicto económico no puede resolverse mediante la aplicación de una norma jurídica, ya que su solución se apoya con exclusividad en consideraciones de carácter social y económico. De ahí la característica distintiva en el derecho mexicano laboral de los conflictos económicos, que radica en la facultad del juez para crear libremente las normas que lo resuelvan y establecer a su arbitrio condiciones especiales de trabajo, pudiendo inclusive modificar las bases de lo solicitado al plantearse el conflicto dentro de la sentencia colectiva que llegue a pronunciarse. Por eso los conflictos económicos no cuentan con normas jurídicas para su solución, ya que cada decisión que adopte el tribunal generará las bases para determinar los elementos de valoración al momento de dictar la resolución. Ello por las diferencias que existen en cada una de las empresas, no siendo posible que exista un procedimiento lineal, sino que más bien, cada uno debe tomar su propia forma de solución. En los conflictos colectivos de naturaleza económica no existe nada escrito, y la manera efectiva para resolverlos, sin afectar a las partes, será a través de la conciliación. En el campo jurisdiccional, el proceso económico emanado de los conflictos que obedezcan a causas económicas entre capital y trabajo es un medio de proteger a los trabajadores de aquellos perjuicios mayores, en el peor de los casos, pues de no ser así, no estaría regulado en la Ley Federal del Trabajo. En ellos, la autoridad laboral se encuentra facultada para dictar la resolución que estime más conveniente, de acuerdo con los dictámenes de los peritos y las objeciones de las pruebas presentadas por las partes, pudiendo hasta modificar las condiciones del contrato de trabajo, ofreciendo una solución distinta a la cual las partes originalmente hayan propuesto.
El procedimiento colectivo de naturaleza económica tendrá entonces por objeto equilibrar las relaciones obrero-patronales, aplicando los principios de la justicia social, lo que significa el respeto absoluto de los derechos mínimos del sector obrero y la libertad para modificar las condiciones generales de trabajo que privan en el centro de labores. Inclusive las prerrogativas concedidas al trabajador, que superen los mínimos constitucionales, tienen un carácter dispositivo y pueden modificarse al tenor de los siguientes principios. Unilateralmente por el patrón, sin el consentimiento del trabajador, lo cual a todas luces viola sus derechos y constituye una conducta ilícita. También mediante el procedimiento de huelga, la cual, al calificarse de existente, obligará a la contraparte a una aceptación del pliego petitorio o, en su caso, a un arreglo conciliatorio. También por conflicto colectivo de naturaleza económica, en cuya etapa conciliatoria las partes puedan llegar a un acuerdo. Y por último, a través de un paro técnico, en donde las partes celebran un convenio colectivo, modificando las condiciones de trabajo y sin afectación de los derechos mínimos. Gracias a la globalización mundial, en nuestro país, han existido problemas del exterior que influyen en la economía nacional, provocando cierres, huelgas o suspensiones colectivas. El Estado debe estar consciente de la obligación de preservar el empleo y mantener activas las fuentes laborales. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los conflictos de orden económico tienen dos etapas claramente demarcadas. La primera tiende a la investigación de las condiciones que prevalecen en la fuente de trabajo, y la segunda, que es de carácter contencioso, en donde las partes plantean sus respectivos puntos de vista, rindiendo las pruebas relacionadas con las objeciones al dictamen, para que se pueda dictar la resolución correspondiente. En la primera etapa, el tribunal opera dentro del sistema inquisitivo y es el regulador del procedimiento, quien debe cuidar que los peritos y las comisiones asesoras actúen de acuerdo con su encargo. La omisión en que haya incurrido el tribunal, al no cuidar el desarrollo normal del procedimiento, nunca puede redundar en perjuicio de cualquiera de las partes, ya sea el patrón o el representante de los trabajadores, y en el caso, puede concederse el amparo para que el tribunal resuelva el conflicto de orden económico en los términos de la Ley Federal del Trabajo y en presencia del dictamen rendido por los peritos, las objeciones y las pruebas rendidas por las partes. Sabemos que la Ley Federal del Trabajo prevé dos procedimientos señalados para la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores. El primero de ellos es el procedimiento ordinario, comprendido en el capítulo 4, que tiene por objeto satisfacer la necesidad jurídica de que una de las partes cumpla con cierta disposición de la ley o con determinada obligación contractual que se ha impuesto. Y el segundo de ellos es el procedimiento especial. Que se integra por una serie de disposiciones bajo el rubro de conflictos de orden económico, que serán aquellos que se originan por la acción de complejas causas económicas, que dan lugar a frecuentes alternativas en la industria, que dañan o favorecen a determinadas negociaciones, ya que se refieren a periodos de depresión que de tiempo en tiempo se van manifestando. Y es aquí en donde la autoridad del trabajo cumple con su papel de orientadora de la producción, ajustándose a los principios que rigen la demanda y la oferta del trabajo, justifican su remuneración y las formas de realizarla, pues es sabido que las leyes del salario oscilan a menudo según que la producción industrial esté bien o mal dirigida, técnicamente, o que las cantidades producidas sean o no menores que las consumidas. En estos procedimientos, los expertos o técnicos estudian y opinan sobre el conflicto planteado, señalando la forma de resolverlo a través de un dictamen que es dado a conocer a las partes para que lo objeten
aportando al efecto las pruebas en que funden sus observaciones, para que el Tribunal del Conocimiento dicte sin más trámite la resolución que corresponda. Es un carácter predominante en el procedimiento como el señalado, que no puede ser otro que la brevedad en los términos y la simplicidad en las actuaciones, sin que por esto deje de conciliarse la necesidad de otorgar a las partes garantías suficientes de imparcialidad en los trámites, con una pronta y eficaz resolución que venga a restablecer el desequilibrio económico suscitado. Por ello es inadmisible que se puedan adoptar en este tipo de procedimientos instituciones procesales del derecho civil o aquellas que pertenezcan al procedimiento ordinario en materia de trabajo. Máxime que la ley ofrezca un sistema completo y coherente para resolverlas. Se plantea además la asesoría de comisiones, una de obreros y otra de patrones, haciendo uso de la mayor libertad y llevando a cabo un completo estudio de las causas del conflicto, inspeccionando los establecimientos y recabando informes, en un plazo previamente fijado en consonancia con la gravedad de la situación. Estudio que terminado, no pasa a la apreciación inmediata de la autoridad, sin antes ser motivo de objeciones por las partes. Entonces los conflictos colectivos de naturaleza económica pueden tener las siguientes finalidades: la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo y la suspensión o terminación de las condiciones colectivas de trabajo, salvo que la ley establezca otro procedimiento. La conciliación representa un objetivo fundamental del proceso, lo cual debe intentarse en todas las fases procesales. Pero debe decirse que la conciliación no es nada más un elemento del proceso, sino también un carácter de él, ya que existen procesos o partes de él dispuestos para alcanzar la conciliación. Con una opinión del órgano para determinar el arreglo, sea que se acepte o que se introduzcan algunas modificaciones por las partes, también el proceso, de tipo económico, puede ameritar la resolución como una forma conciliatoria más que una decisión, que no se apoye en las cuestiones debatidas, sino en las que por principio de equidad considere el tribunal del conflicto y cuya substanciación vaya encaminada a descubrir la verdad real, no la dispuesta por las partes. Por razones inexplicables, procede la suspensión del trámite cuando los trabajadores ejercitan el derecho de huelga, salvo que decidan someter el conflicto al arbitraje del tribunal. La simple presentación de la demanda patronal en un conflicto colectivo económico constituye el detonador para que los obreros promuevan la huelga, independientemente de su justificación, que se traduce en la aplicación del principio de detrimento de la empresa. La necesidad de un estallamiento de huelga para no continuar con el trámite de la demanda interpuesta por la empresa hace que el conflicto obrero se someta a la imputabilidad de la autoridad laboral. Los sindicatos y también los patrones se encuentran en posibilidad de variar las condiciones de trabajo, siempre y cuando se concreten las siguientes hipótesis: que las circunstancias económicas lo justifiquen, y también el aumento del costo de vida que origine un desequilibrio entre capital y trabajo. El primer caso es aplicable al patrón y el segundo a los trabajadores. Cualquier impacto económico en las finanzas de la empresa tiene que ser negativo, resultando ilógico que en tiempos de bonanza el patrón promueva un conflicto económico para mejorar las condiciones de trabajo, ya que unilateralmente lo puede hacer, o en su caso, acordarlo con el sindicato, el cual jamás se negaría al incremento de las prestaciones del personal. En el segundo caso, este se considera aplicable a ambas partes. Luego entonces, el desequilibrio económico justifica la necesidad de iniciar el conflicto colectivo, pero las organizaciones sindicales tienen otra vía más expedita,
que es el emplazamiento a huelga, cuyo fundamento constitucional es precisamente el desequilibrio entre los factores de la producción. Frente a la posibilidad alternativa de escoger la vía procesal, indiscutiblemente, la huelga es la que se selecciona en la mayoría de los casos. Dentro de la historia laboral mexicana, solo se registra un caso en el cual los trabajadores escogieron el conflicto colectivo para resolver sus diferencias, que fue la expropiación petrolera de 1938 y que tuvo como fundamento la negativa de las empresas al acatamiento del laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, derivado de ese conflicto. Este caso de excepción se fundó en el propio interés del gobierno para conocer la situación económica de los afectados a través de estudios periciales en sus contabilidades, lo cual no podía lograrse con la suspensión de labores derivada de la huelga. La estrategia dio los resultados esperados y al conocerse los estados financieros, no se justificó la negativa a incrementar salarios y prestaciones, cuya desobediencia al mandato jurisdiccional justificó ampliamente la expropiación petrolera. En la implementación de nuevas condiciones, la empresa no invoca situaciones financieras. Por el contrario, las nuevas inversiones, fusiones con otras sociedades, modernidad tecnológica u otras, provocan exceso de personal que requiere reajuste o reacomodo. El progreso y desarrollo siempre ha impactado en el sector laboral y en forma inevitable modifica los términos de su contratación. Por esa razón, es el único caso donde la indemnización del personal se incrementa en un mes más, es decir, en 4 en total, independientemente de las prestaciones accesorias. Las causas de interrupción temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento son las siguientes. El exceso de producción con relación a las condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. Y por último, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajadores, si se comprueba plenamente por el patrón. La conclusión definitiva de las relaciones con parte o la totalidad del personal se concretiza también por la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, debiendo hacer notar sus diferencias en los casos de suspensión, donde la empresa considera que las condiciones del mercado son temporales y en un futuro inmediato pueden cambiar. En los casos de terminación, se da un primer paso de suspensión y posteriormente se pide la terminación, con la posibilidad también que la terminación no transite por esta etapa previa. En este procedimiento, deben observarse estrictamente las normas procesales especiales, único caso en el que procedería el juicio de amparo. Por eso, si el procedimiento, seguido en un juicio de esa naturaleza, es irregular, al no haberse seguido conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, debe tenerse por justificado el alegato de violación y concederse el amparo que por el mismo se solicite. Este conflicto es el resultado del desequilibrio económico entre los factores de la producción y tiene por objeto la suspensión, terminación de condiciones colectivas de trabajo o la implantación o creación de nuevas condiciones laborales. Por eso los conflictos colectivos de naturaleza económica tienen por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo o la suspensión o terminación de las relaciones colectivas laborales. Para muchos, es considerado como una opción conciliatoria y contenciosa del procedimiento de huelga y la negociación colectiva, que mediante la rendición de peritajes financieros de la empresa se dictamina,
resolviendo las medidas particulares de solución. Este procedimiento es de difícil realización, ya que en términos del artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo, el emplazamiento a huelga suspende su tramitación cuando se habla de una huelga legalmente estallada. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito estar de acuerdo en someter el conflicto a la decisión del tribunal. Las autoridades laborales, mediante este procedimiento, no se contraen a expresar el derecho, sino que crean la solución aplicable al caso concreto. Las conquistas laborales, por su carácter irreversible, deben prevalecer. Sin embargo, ante el cierre definitivo de la fuente de trabajo, las condiciones deben modificarse, adecuándolas a las circunstancias económicas de las empresas, que se traducen en un beneficio. Ello no teniendo más límites que el respeto a los derechos mínimos consagrados en la Carta Magna. Sabemos que las partes, dentro de la relación laboral, tienen la libertad de pactar las condiciones en que habrá de prestarse el trabajo, siendo algunas de las formas o medios de hacerlo la celebración del contrato colectivo de trabajo o a través del contrato ley, siempre y cuando no contravengan las disposiciones que de manera imperativa se encuentran establecidas en la Constitución Federal, por lo que en tales contratos, las condiciones generales de trabajo que se encuentren convenidas no pueden ser inferiores a las previstas en el artículo 123 constitucional, ni contravenir las garantías individuales consagradas en el capítulo primero, o los derechos humanos que se encuentren establecidos y reconocidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. La suspensión de las condiciones colectivas puede ser promovida por el patrón en los siguientes casos: el exceso de producción, la incosteabilidad temporal y por último la falta de fondos. La terminación de las relaciones colectivas por incosteabilidad total y la implantación y modificación de las condiciones colectivas de trabajo por las circunstancias económicas que la justifiquen, como la disminución de derechos contractuales, pueden ser causal de suspensión de las condiciones colectivas. Y en el caso de los trabajadores, estos podrán promover la suspensión de las condiciones colectivas en los siguientes casos: la modificación de las condiciones colectivas de trabajo, las circunstancias económicas que la justifiquen, como el aumento de derechos contractuales, el aumento del costo de la vida, que origina el desequilibrio entre el capital y el trabajo, y también el sometimiento al arbitraje en la huelga estallada. La legitimación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pueden ser planteadas por los sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, por la mayoría de los trabajadores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el interés profesional, o por el patrón o patronos, mediante demanda por escrito. El medio idóneo para acreditar un conflicto colectivo de naturaleza económica es a través de documentos o peritajes que acrediten la medida solicitada, como los estados financieros, los contratos laborales, las prestaciones, las relaciones de trabajadores, con nombres, salarios y antigüedades, y las condiciones de trabajo, así como el peritaje de la situación económica que guarde la empresa. La Ley Federal del Trabajo señala los requisitos necesarios para promover un conflicto colectivo de naturaleza económica. En los conflictos colectivos de naturaleza económica, existen sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo
o la mayoría de los trabajadores de una empresa o establecimiento que se sienten afectados en cuanto al interés profesional. También el patrón o patronos pueden, mediante demanda por escrito, promover el procedimiento. En la demanda, deberán señalar nombre y domicilio del promovente y los documentos que justifiquen su personalidad, exponer los hechos y causas que hayan dado origen al conflicto, y también las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se solicita. Los documentos que deben anexarse a la demanda son los siguientes: todos los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación económica de la empresa o establecimiento, así como la necesidad de las medidas que se solicitan. Una relación de los trabajadores que presten sus servicios en la empresa o establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, empleo que desempeñen, salario percibido y su antigüedad en el empleo. También un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la empresa o establecimiento. Las pruebas que juzguen convenientes para acreditar sus pretensiones. Y por último, las copias necesarias de la demanda y sus anexos para correr traslado a la contraparte. El tribunal, en su fallo, acorde con la solicitud de parte, debe determinar la pretensión concreta para conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, sin que de ninguna manera pueda reducir los derechos mínimos consignados en las leyes o en la Constitución. Puede resolver aumentar o disminuir al personal, aumentar o disminuir la jornada de trabajo, aumentar o disminuir la semana de trabajo, aumentar o disminuir los salarios y, en general, modificar las condiciones laborales. La audiencia inicial deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes de recibida la demanda, desarrollándose bajo las siguientes reglas. La ausencia del promovente presume desistimiento tácito. La inasistencia de la contraparte implica inconformidad con todo arreglo. Y en el caso anterior, el promovente debe exponer a continuación los hechos y causas que hayan originado el conflicto, ratificando su petición. Cuando concurran ambas partes, después de escucharlas, se les exhortará a una conciliación, debiendo intervenir los representantes del tribunal, sugiriendo formas de conclusión conciliatoria. De suscribirse un convenio que se encuentre aprobado por la autoridad, concluye el conflicto, produciendo todos los efectos jurídicos de una sentencia definitiva ejecutoriada. Si no existe acuerdo, cada parte hará uso de la palabra, formulando peticiones y ofreciendo pruebas, ordenándose el desahogo de las que se admitan. En este procedimiento, se designan a peritos para que investiguen los antecedentes del conflicto, debiendo formular su dictamen en un periodo no mayor a 30 días, sugiriendo la forma de concluir con la controversia. Cada una de las partes puede a su vez designar a un perito para que se asocie a los anteriores o rinda su dictamen independientemente. Las partes también pueden designar comisiones para que acompañen a los peritos y formulen observaciones y sugestiones. Para ser perito, se requiere ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, autorizado y capacitado para ejercer la técnica, ciencia o arte del dictamen. Si no se requiere autorización, debe demostrar conocimientos en la materia y no haber sido condenado por delito intencional. Los peritos deben formular su dictamen y a estos se les puede presentar una serie de observaciones, informes, estudios y todos los elementos que a su juicio deben ser tomados en cuenta. Los peritajes de oficio son realizados a través de investigaciones y estudios que se consideran indispensables, actuando con toda libertad e inclusive estos pueden solicitar informes y estudios a toda clase de autoridades, instituciones, órganos del Estado o particulares que se ocupen de problemas económicos relacionados con el tema a dictaminar.
También pueden practicar inspecciones en el centro de trabajo, revisando sus libros y documentos. Y por último, examinar a las partes y a todo aquel que se encuentre relacionado con el problema, formulándoles el interrogatorio pertinente. El dictamen debe contener los hechos y causas que originaron el conflicto, la relación del costo de la vida familiar y los salarios del personal, los salarios promedio en empresas de la misma rama y condiciones generales de labores, las condiciones económicas del promovente, la condición general de la industria que forma parte de la empresa, las condiciones generales del mercado, las estadísticas de la economía nacional y, por último, las sugerencias para solucionar el conflicto. Una vez que se entregue el dictamen a la autoridad y copia a las partes, éstas pueden formular las observaciones pertinentes. Si existen objeciones fundamentales, pueden ser citadas las partes para contestar las preguntas que se les formulen a los peritos. Y la parte que se considera afectada con el dictamen puede ofrecer pruebas para justificar las razones de su inconformidad. La autoridad laboral goza de facultades absolutas para complementar, aclarar o precisar cualquier punto relacionado con el dictamen, complementarse con informes de terceros, interrogar directamente a los peritos o designar comisiones para que practiquen investigaciones o estudios especiales. También los terceros pueden proporcionar a la autoridad y a los peritos oficiales todos los informes que les soliciten, coadyuvando para el mejor esclarecimiento de la controversia. Una vez desahogadas todas las pruebas y producidos los alegatos, se deberá emitir el fallo. En la sentencia, la autoridad debe tomar en consideración el equilibrio y la justicia social que debe prevalecer en las relaciones entre trabajadores y patrones. Puede aumentar o disminuir el personal, aumentar o disminuir la jornada diaria o la semana de trabajo, aumentar o disminuir los salarios, modificar libremente las condiciones de trabajo existentes, mientras que estas facultades solo son limitables por los derechos mínimos de los trabajadores, consignados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, así como en los tratados internacionales, que por su carácter irrenunciable no pueden ser motivo de disminución. La resolución, emitida bajo la forma de una sentencia, no permite la interposición del amparo de fondo por referirse a condiciones económicas y no jurídicas, mientras que en todo caso es procedente el juicio constitucional por la indebida apreciación de pruebas o por violaciones al procedimiento. De esta manera, podemos definir a los conflictos colectivos de naturaleza económica como procedimientos tendientes a la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo, o bien para la suspensión o terminación de las relaciones colectivas laborales. En la Ley de 1970 se indica que los conflictos económicos no pueden resolverse en procedimiento ordinario, por lo que los mismos siempre tienen que mantenerse al margen de los juicios individuales o colectivos, ya que su naturaleza es completamente diferente. En la reforma del año 1980 se analizó la exposición de motivos, donde se desprendía que por su naturaleza económica, este tipo de conflicto obedece más a prácticas periciales que a los aspectos legales aplicables al caso. En la legislación laboral federal, siempre ha aparecido en el capítulo de procedimientos los aspectos colectivos económicos y actualmente, por definición, establece 4 hipótesis para su ejercicio: la modificación, la implantación de condiciones, la suspensión y la terminación de las relaciones de trabajo.
Es por ello que los conflictos colectivos de orden económico siempre se relacionan con el establecimiento de nuevas condiciones de trabajo que por su naturaleza especial no pueden resolverse mediante el procedimiento ordinario. Por lo tanto, y por la trascendencia que tienen las relaciones obrero-patronales y la sociedad, deben tener un lugar prioritario en el proceso laboral. Sin embargo, la lentitud y obstáculos legales lo convierten en un procedimiento de difícil realización. La modificación, suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, en todos los casos, deben tramitarse mediante procedimiento sumario o especial, para que se reduzca a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ofrecimiento y admisión de pruebas y resolución, con una regulación particular en peritajes y efectos de la sentencia, sin la posibilidad de que el emplazamiento a huelga pueda suspender su tramitación. Los titulares de ese derecho, en la mayoría de los casos, y ante los problemas procesales antes señalados, únicamente tienen el derecho de modificar las condiciones colectivas laborales mediante la libre negociación, buscando mejores opciones para la prestación del trabajo, en la inteligencia de que dicha modificación no debe implicar la renuncia de los derechos mínimos consagrados de forma constitucional y legalmente en favor de los trabajadores. El principio de la autonomía de la voluntad sostiene la libertad soberana de los individuos para obligarse contractualmente y se encuentra limitado, constitucional y legalmente en materia de trabajo, con la finalidad de establecer el equilibrio entre patrones y trabajadores. Sin embargo, debemos entender que este principio rige en todos los aspectos no regulados por la Constitución, particularmente en su artículo 123, o por la Ley Federal del Trabajo, y que en ejercicio de su libertad, trabajadores y patrones pueden establecer derechos y obligaciones recíprocos. Una de las formas a través de las que pueden obligarse los sujetos de la relación laboral es a través del contrato colectivo de trabajo, mediante el cual se establecen las condiciones generales de trabajo que deben regir en una o varias empresas o establecimientos, y que puede ser modificado libremente por ellas a través de diversos convenios, sin necesidad de agotar el procedimiento establecido en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que esa disposición es una norma protectora de los trabajadores o de la fuente de trabajo, la cual garantiza que por lo menos dicho acuerdo debe revisarse una vez al año, tratándose de salarios, y cada 2 años, en los demás aspectos. Precisamente en ejercicio de su libertad de contratación, las partes patronal y obrera pueden buscar mejores opciones para la prestación del trabajo. Todo eso bajo el entendido de que dicha modificación no implique una renuncia de los derechos mínimos consagrados a nivel constitucional o los establecidos en la Ley Federal del Trabajo o inclusive en los tratados internacionales a favor de los trabajadores. En las reformas a la Ley Federal del Trabajo, el artículo 900 sigue contemplando a los conflictos colectivos de naturaleza económica como aquellos cuyo planteamiento tienen por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de trabajo, o bien la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo que la ley señale otro procedimiento. En esta tramitación, los tribunales deben procurar ante todo que las partes lleguen a un convenio y para este fin pueden intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento, siempre que no se haya dictado la resolución que ponga fin al conflicto. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica que se encuentren pendientes ante el tribunal y también de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito encontrarse de acuerdo en someter el conflicto a la decisión del tribunal.
Como los conflictos colectivos de naturaleza económica pueden ser planteados por los sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo o por la mayoría de los trabajadores de una empresa o establecimiento, siempre y cuando se afecte el interés profesional, o por el patrón o patronos, mediante demanda por escrito, se deberá de establecer el nombre y domicilio del promovente y los documentos que justifiquen su personalidad, así como hacer una exposición de los hechos y causas que hayan dado origen al conflicto. También las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se solicita. En el artículo 904 de la Ley Federal del Trabajo actual, se establece que el promovente debe acompañar a su demanda todos los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación económica de la empresa o establecimiento, así como la necesidad de las medidas que se solicitan, una relación de sus trabajadores, prestando los servicios en la empresa o establecimiento, indicando nombres, apellidos, empleo desempeñado, salario percibido y la antigüedad en el trabajo. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la empresa o establecimiento. Las pruebas que juzguen convenientes para acreditar sus pretensiones y las copias necesarias de la demanda y sus anexos para correr traslado a la contraparte. En el nuevo procedimiento laboral, el tribunal, al recibir la demanda, debe ordenar emplazar a la parte demandada para que conteste en el término de 15 días. En el escrito de contestación, se deberán de reunir los mismos requisitos para la demanda, incluyendo en su caso la objeción de pruebas de la contraparte, las excepciones procesales y las pruebas con que éstas se acrediten. Con la contestación se debe dar vista a la parte actora para que en el término de 5 días manifieste lo que corresponda y en su caso pueda objetar las pruebas de la demandada. De objetarlas, debe ofrecer los medios probatorios conducentes. Al desahogarse la vista o al transcurrir el plazo para su desahogo, el tribunal debe citar a las partes a una audiencia que debe efectuarse dentro del plazo de 25 días siguientes. En el procedimiento actual, en el auto que señale día y hora para la celebración de la audiencia, el tribunal debe pronunciarse respecto a la admisión de pruebas que hayan ofrecido las partes, ordenando su desahogo dentro de esa audiencia. La pericial debe rendirse por medio de peritos oficiales, quienes deben aceptar el cargo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su designación. El dictamen de los peritos oficiales debe presentarse con al menos 10 días de anticipación a la fecha de la audiencia, para que se le corra traslado con copia del mismo a las partes, y éstas puedan realizar por escrito las objeciones y alegatos que estimen convenientes, lo cual deben hacer en el plazo de 5 días siguientes a su recepción. Cada parte puede designar uno o más peritos para que se asocien a los nombrados por el tribunal o rindan su dictamen por separado. Igualmente, en el procedimiento actual, los trabajadores y patrones pueden designar 2 comisiones integradas con el número de personas que determine el tribunal para que acompañen a los peritos en la investigación, indicándoles las observaciones y sugerencias que juzguen convenientes. Por lo que se refiere a la audiencia, esta debe desarrollarse de conformidad con las siguientes normas. Si el promovente no acude a la audiencia, se le tiene por desistido de su solicitud. Si no concurre la contraparte, se le tiene por inconforme con todo arreglo. El promovente debe hacer una exposición de los hechos y de las causas que hayan dado origen al conflicto, ratificando su petición. Cuando concurran las 2 partes, el tribunal, después de escuchar sus alegaciones, los debe exhortar para que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros del mismo pueden hacer las sugestiones que juzguen convenientes para el arreglo del conflicto. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto, y el convenio aprobado por el tribunal produce todos los efectos jurídicos inherentes a una sentencia. Al no llegarse a un convenio, las partes deben hacer una exposición de los hechos y causas que hayan dado origen al conflicto, formulando sus peticiones,
y a las que por su naturaleza no puedan desahogarse, se les señalará día y hora para ello. Al concluir las exposiciones de las partes y formuladas sus peticiones, se procederá a desahogar las pruebas admitidas, y al desahogarse, se concederá el uso de la voz a las partes para formular alegatos, en forma breve, declarándose vistos los autos para sentencia. Los peritos designados por el tribunal deben ser mexicanos y estar en pleno ejercicio de sus derechos, encontrarse legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte sobre el que verse el peritaje, salvo los casos en que no se requiera autorización, pero deben tener los conocimientos de la materia de que se trate, y también no haber sido condenados por delito intencional. El tribunal, en auxilio de las partes, podrá actuar con la mayor amplitud para que los peritos nombrados realicen las investigaciones y estudios que juzguen convenientes, pudiendo actuar con la mayor amplitud y teniendo además de las inherentes a su desempeño las siguientes facultades: solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades e instituciones oficiales, federales o estatales, y de los particulares que se ocupen de problemas económicos, como los institutos de investigaciones sociales y económicos, organizaciones sindicales, cámaras de comercio y de la industria, y todas las instituciones semejantes. Pueden practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus libros y documentos, y examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la empresa que juzguen conveniente. En el nuevo procedimiento, el dictamen de los peritos debe contener los hechos y causas que hayan dado origen al conflicto, la relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que perciban los trabajadores, los salarios medios que se pagan en empresa o establecimientos de la misma rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos, las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o establecimientos, la condición general de la industria de que forma parte la empresa o establecimiento, las condiciones generales de los mercados, los índices estadísticos que tiendan a precisar la economía nacional y la forma en que, según su parecer, pueda solucionarse el conflicto. Este dictamen debe agregarse al expediente, entregándose una copia a cada una de las partes, y el secretario deberá sentar razón en autos del día y hora en que hizo entrega de las copias a las partes, o de la negativa de éstas para recibirlas. Si las partes formulan objeciones al dictamen pericial oficial, el tribunal debe citar a una audiencia incidental de objeciones al peritaje oficial dentro de los 3 días siguientes a que reciba las objeciones. A esta audiencia deberán concurrir los peritos para contestar las preguntas que les formulen las partes, y en relación con los peritajes que rindieron, se pueden ofrecer pruebas que tengan por objeto comprobar la falsedad o inconsistencia de los hechos y consideraciones contenidas en el propio dictamen. Por la naturaleza de este tipo de procedimientos, la audiencia debe prorrogarse el tiempo necesario para dar oportunidad a las partes de interrogar en forma exhaustiva a los peritos y desahogar las pruebas que ofrezcan para acreditar sus objeciones. Al igual que como se dijo, el tribunal también conserva las más amplias facultades para practicar diligencias que juzgue convenientes, para completar, aclarar o precisar las cuestiones analizadas por los peritos y solicitar nuevos informes a las autoridades, instituciones y particulares, también para interrogar a los peritos o solicitarles algún dictamen complementario, designando comisiones para que practiquen o realicen investigaciones o estudios especiales. Las autoridades, instituciones y particulares se encuentran obligadas a proporcionar informes, contestar los cuestionarios y rendir las declaraciones que se les soliciten. En el nuevo procedimiento, una vez declarada y cerrada la instrucción, el tribunal dictará sentencia
dentro de los 30 días siguientes. La sentencia debe contener un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes, un extracto del dictamen de los peritos y las observaciones que hubieren efectuado las partes, una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por el tribunal. También un extracto de los alegatos, y deberá señalar los motivos y fundamentos que puedan servir para solucionar el conflicto. Finalmente, el tribunal, a efecto de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones, en su resolución puede aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda reducir los derechos mínimos consignados en las leyes, en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.